En el norte de México, en el estado de Sonora, específicamente en el municipio de Cananea, una región desértica que forma parte de la Sierra Madre Occidental, ahí se ubica Buenavista del Cobre, una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo. Su importancia estratégica es enorme, no solo para México, sino también para el mercado internacional, ya que el cobre es un recurso clave en la industria eléctrica, electrónica, automotriz y tecnológica. La mina es propiedad del Grupo México, una de las corporaciones mineras más grandes de América Latina. Con operaciones desde principios del siglo XX, Buenavista del Cobre ha sido históricamente un centro económico crucial para la región, generando empleos directos e indirectos, infraestructura y actividad comercial. Sin embargo, esta riqueza mineral ha tenido un alto costo ambiental y social. En agosto de 2014 se registró uno de los peores desastres ambientales en la historia minera de México, el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. Este hecho marcó un antes y un después en la relación entre la empresa, las comunidades y el Estado, y es el punto central de este caso de estudio. El 6 de agosto de 2014, una falla de los sistemas de contención de la mina provocó que miles de litros de solución de sulfato de cobre acidulado se vertieran directamente a los afluentes de la región. Este químico es altamente tóxico, contiene metales pesados, ácido sulfúrico y compuestos que alteran el pH del agua, haciendo que se vuelva corrosiva y peligrosa para la salud humana, la vida acuática y el suelo agrícola. El derrame se extendió a lo largo de más de 250 kilómetros de los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando directamente alrededor de 22.000 personas de 7 municipios. Además, contaminó pozos, sistemas de riego, ganado y cultivos. La empresa en un principio trató de minimizar el impacto, alegando que la situación está bajo control. Sin embargo, las imágenes del agua de color naranja, los peces muertos y los testimonios de la población desmentían esa versión.
Este desastre fue tan grave que le conoció como el Chernobyl mexicano, porque puso en evidencia no solo la magnitud de los daños, sino también la incapacidad del Estado para prevenir y responder a una catástrofe ambiental de esta escala. Los efectos inmediatos del derrame fueron devastadores. Fue en la salud humana donde cientos de personas presentaron irritaciones en la piel, vómitos, dolores de cabeza y problemas respiratorios tras entrar en contacto con el agua contaminada. También lo que es en el agua potable, donde miles de habitantes se quedaron sin acceso al agua limpia, dependiendo de pipas que no llegaban con regularidad. También en la ganadería y en la agricultura, los campesinos reportaron que el ganado murió tras beber agua del río. Los cultivos de maíz, frijol y alfalfa se marchitaron porque los sistemas de riego quedaron inutilizables. En la pesca desaparecieron peces y otras especies acuáticas, afectando comunidades que dependían de la pesca de subsistencia. En la educación y en la vida cotidiana, muchas escuelas suspendieron clases por falta de agua potable. La población debía trasladarse grandes distancias para conseguir agua segura. En menos de un mes, la población estaba viviendo una crisis social y sanitaria que parecía no tener una respuesta adecuada. Con el paso del tiempo, los daños se hicieron más evidentes. La contaminación persistente, estudios realizados por la UNAM y por organizaciones ambientales revelaron que los niveles de arsénico, plomo, cadmio y cobre en el agua y el suelo seguían siendo peligrosamente altos incluso años después. La pérdida de confianza en la agricultura local. Muchos productores no pudieron vender sus cosechas porque los consumidores desconfiaban de su seguridad. Los problemas de salud crónicos, donde se detectaron casos de afectaciones renales, respiratorias y dérmicas que podrían estar relacionadas con la exposición prolongada a metales pesados. La migración forzada, donde algunas familias decidieron abandonar sus comunidades al no encontrar condiciones seguras para vivir. El conflicto social, donde se generó una fractura entre quienes defendían los empleos generados por la mina y quienes exigían el cierre definitivo de estas operaciones. Tras el desastre se implementaron varias acciones, aunque con grandes controversias. Que el Fideicomiso Río Sonora, Grupo México creó un fondo de 2.000 millones de pesos para compensar a los afectados, financiar proyectos productivos y garantizar agua potable. Sin embargo, muchas comunidades denunciaron que el dinero nunca llegó de forma justa o transparente.
Plantas potabilizadoras. Se prometió construir 36 plantas para garantizar agua limpia, pero años después varias de ellas seguían sin funcionar o abandonadas. El monitoreo ambiental. Instituciones como la Profepa y la Conagua realizaron estudios de calidad del agua, pero sus resultados muchas veces fueron contradictorios con los de las universidades y ONGs. Procesos legales. Aunque hubo demandas contra Grupo México, la empresa nunca fue sancionada de manera ejemplar. Incluso en 2017 reanudó sus operaciones con normalidad, lo que generó indignación social. En conclusión, las acciones de mitigación fueron más administrativas que reales, y los afectados siguen denunciando la falta de justicia ambiental. En el caso de Buenavista del Cobre, nos obliga a reflexionar sobre varios puntos clave. El número 1, que la minería como motor económico versus su costo ambiental. Aunque la mina genera miles de empleos y representa ingresos importantes para México, el precio en términos de salud y medio ambiente es altísimo. La número 2, impunidad empresarial. El Grupo México ha tenido antecedentes de desastres similares, como en Pasta de Conchos en 2006, pero nunca enfrenta sanciones proporcionales. La número 3, fallas de la regulación del Estado. La débil supervisión, la corrupción y la falta de monitoreo independiente permiten que estas catástrofes ocurran y se repitan. El número 4, derechos de las comunidades. Las poblaciones ribereñas del río Sonora tienen derecho a vivir en un ambiente sano, pero en la práctica sus necesidades han sido minimizadas frente a los intereses de la empresa. La número 5, justicia ambiental pendiente. El caso sigue siendo un ejemplo de cómo en México las comunidades suelen quedar desprotegidas ante grandes corporaciones. El derrame de Buenavista del Cobre no es solo un accidente aislado, sino un reflejo de la relación desigual entre minería, Estado y comunidades en México. Por un lado, tenemos una actividad extractiva que genera empleos y divisas. Por el otro, comunidades enteras que viven las consecuencias de un desastre ambiental que aún no ha sido totalmente reparado. Este caso nos enseña que el desarrollo económico puede justificarse a costa de la salud humana y del ambiente, y que México necesita urgentemente fortalecer sus leyes ambientales, garantizar la transparencia en los fideicomisos y escuchar a las comunidades afectadas. En definitiva, Buenavista del Cobre es un recordatorio de que la verdadera riqueza de un país no es solo en sus minerales, sino en su capacidad de proteger su gente y su entorno.